7 de la mañana, 11 minutos. El secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, quien además es presidente del COE de Pichincha, nos acompaña esta mañana desde el estudio 3 de aquí del edificio de los medios públicos. Buenos días, secretario, gracias por acompañarnos. Fabricio, buenos días, un gusto estar aquí como siempre. Muchas gracias, secretario, muy gentil a usted por atender esta invitación. Bueno, para arrancar este espacio de entrevista, quisiera plantearle la siguiente inquietud. Hay una preocupación por parte de una treintena de universidades públicas frente a esta decisión que se ha tomado en las últimas horas de hacer un recorte en el presupuesto de las universidades que bordea los 100 millones de dólares. ¿A qué se debe esta decisión? Bueno, primero, no es una decisión unilateral, Fabricio, es una decisión que resulta de la manera que está compuesto el presupuesto nacional. El presupuesto de las universidades depende de la recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta, es decir, es un resultado. La gran parte, digamos, el 80% del presupuesto universitario depende de la recaudación de IVA y de ISR. Al momento de haber una caída en esta recaudación por la caída en la actividad económica, desgraciadamente las universidades contarán con menos recursos derivados de la fórmula de asignación de recursos. O sea, prácticamente es por esta decisión, es por este motivo, la reducción de la recaudación de impuestos, lo que obliga a las autoridades a reducir esta entrega de recursos económicos a las universidades. Pero hay una preocupación, los rectores de ciertas universidades han dicho que esto no ha sido informado previamente para poder realizar una organización interna en cada institución educativa superior. Bueno, a ver, ha habido acercamientos directamente de algunos rectores y sus equipos técnicos con el Tesoro y con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros empezamos a partir del día de hoy a reunirnos con cada uno de los rectores, cada una de las universidades, justamente a entender la problemática específica que atraviesan y cómo podemos ayudar y apoyar a reasignar recursos, reorientar gastos. Recordemos que vivimos en una nueva normalidad, vivimos un mundo casi sin presencialidad o sin presencialidad en el mundo educativo, lo cual nos permite manejar recursos de una mejor manera. Entonces, justamente el análisis que empezamos a hacer de manera inmediata con cada una de las universidades nos permitía tener mucho mayor claridad de cómo impacta, porque hay algunas que tendrán un mayor impacto, otras uno menor, pero claramente en todos los casos, y repito esto, en todos los casos, buscaremos una solución para garantizar el acceso a la educación, la calidad de la educación y que se mantengan la seguridad académica de nuestros jóvenes. Secretario, ¿es posible revisar esta decisión de este recorte de casi 100 millones de dólares para la universidad pública del país? Mire, nos encantaría. Nada me daría más gusto como secretario Cenecit que poderle decir que sí, pero como expliqué anteriormente, esto depende de la recaudación que tenga el país. Es importante destacar que el presupuesto universitario no es una asignación arbitraria de recursos, es el resultado de aplicar una fórmula a los ingresos de la nación, tanto por concepto de impuesto sobre la renta como concepto de IVA. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar la ley y el resultado que nos da es esta reducción importante, indudablemente, de 97 millones de dólares para el 2020. Hay una preocupación por parte de las autoridades de las universidades públicas que sienten que con este recorte se afectará el desempeño de las universidades, la estabilidad de ciertos docentes y, en fin, el trabajo que está programado para el sector educativo superior. Mire, justamente lo que vamos a evitar y lo que tenemos que trabajar con las universidades es evitar que esto pase. Es decir, tenemos que reorientar el gasto, tenemos que replantear qué gasto es productivo, tendremos que ver qué investigaciones se pueden llevar a cabo el día de hoy, porque hay laboratorios que están cerrados, porque investigaciones de campo quizá no se puedan llevar a cabo por el tema del distanciamiento del contacto. Hoy estamos reorientando recursos hacia la educación en línea. Entonces, creo, sin temor a equivocarme, que tenemos que encontrar soluciones. Mire, es difícil pretender que en una crisis, no solo nacional, sino mundial, de la magnitud que estamos viviendo, un sector pueda decir, pues a mí no me toca. Nos toca a todos los ecuatorianos de manera solidaria arrimar el hombro, hacer un esfuerzo y buscar, como digo, mantener la matrícula, la calidad de la educación, etcétera, con esta nueva realidad presupuestal. Y de eso se debe, o sea, la creatividad que tengan los señores y las señoras rectoras depende
de manera muy fundamental de cómo impacta en el sistema educativo en el país. Bueno, sin duda, el tema, la crisis que estamos enfrentando ahora golpea a todos los sectores, pero también hay un precepto constitucional de por medio que garantiza y obliga al Estado a entregar los recursos al sector educativo. Así es. Y mire, dentro de los 4 rubros que componen el presupuesto universitario, hay un concepto importante, aproximadamente casi 200 millones de dólares, que es el concepto de gratuidad. Ese concepto no se tocó, aunque también depende de las fuentes de recaudación, etcétera, que tenga el país. Ese concepto no se tocó. Se tocó un poquito el concepto de funcionamiento, el concepto de donaciones, pero fundamentalmente lo que estamos viviendo es un fenómeno derivado de la menor actividad económica, vamos, no del desplome de la actividad económica, derivado y lo que resulta en menor captación de ingresos tributarios. Y ese es lo que estamos enfrentando. Entonces, se ha hecho un esfuerzo, créanme, que llevamos los últimos días trabajando intensamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para tratar de afectar lo menos posible a las universidades, ya que tenemos claridad en el mapa de los recursos que se ha anunciado desde el día sábado. Trabajaremos de manera individual, repito, con cada una de las universidades para asegurarnos que su funcionamiento, su docencia, su investigación pertinente en este momento y principalmente el acceso de los jóvenes a la educación se mantenga. De acuerdo, secretario. ¿Hay la posibilidad de ampliar este recorte? Entendemos que son 98.210.000 dólares los que se están recortando para las universidades. ¿Se podría ampliar ese recorte? Esperemos que no. Pero no se descarta. Mire, no se descarta porque depende de una gran variable. Hoy tenemos el país en rojo. Y eso tiene que ver con la actividad económica del país. Es decir, mientras más se retrase, evidentemente, como se ha mencionado, preservar la vida es esencial, pero tenemos que empezar a pensar en cómo ir reactivando ciertos sectores para justamente poder tener mayor actividad económica, poder tener mayor recaudación y poder tener contar con mayor presupuesto para el sistema de educación superior del país. De acuerdo, secretario. Quisiera también que nos pueda informar brevemente sobre otro proceso que arranca desde este día 4 de mayo. Hoy se reanuda el proceso de acceso a la educación superior del primer semestre de 2020 con la primera aceptación de cupo. ¿Cómo marcha este proceso o qué es lo que se aspira desde este día? A ver, como recordará, en el proceso de postulación, digamos, la primera etapa de postulación para la educación superior y la asignación de cupos se había llevado a cabo. Lo que se había detenido, lo que se detuvo, es el proceso de asignación. ¿Por qué se detuvo? Porque el proceso de asignación requiere de acceso a Internet y un porcentaje de los jóvenes no tenían acceso a Internet en sus hogares. Entonces decidimos posponer el proceso, trabajar junto con CNT en una plataforma tecnológica que nos permite accesar a través de Internet y a través de mensajes de SMS para que todos los jóvenes puedan recibir la información de qué cupo le ha sido asignado y decidir aceptarlo o no. Entonces tenemos, digamos, no solo la mecánica tradicional de acceder a la página de Internet de CNCIT, pero también a través de mensajes de texto. De acuerdo. ¿Qué deben tener muy en cuenta los jóvenes que estén interesados en ingresar a la universidad pública, los padres de familia, durante estos días? Brevemente, por favor. Primero, estar al pendiente de que recibirán, en caso que tengan correo electrónico y acceso a Internet, comunicación de parte de CNCIT, y si no lo tienen, que estén pendientes de sus teléfonos móviles porque van a recibir un mensaje de texto que les va a permitir continuar y aceptar el proceso de ingreso a la universidad. De acuerdo. Muchas gracias, secretario, por la información compartida. Gracias, Fabricio. Buen día para todos. Muchas gracias, muy gentil. Agradecemos al secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Agustín Galván, por ofrecernos información relacionada a las decisiones que se han tomado en las últimas horas en materia de educación superior por parte de las autoridades del Gobierno Nacional.